Esto es Construyendo Sueños por Radio Utopic. Hablemos de vivienda, derechos, equidad y justicia legal. Con Flow de Corazón Comunitario. Quédate. Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos escuchan el día de hoy. Estamos aquí en la Feria del Libro, transmitiendo aquí en Radio Utopics. Y bueno, justamente, como es bien sabido, pues hay que presentar un libro. Y bueno, pues ustedes saben que yo estudié en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y aquí tenemos a un colega que también estudió. Él es Jesús Alberto Prieto Luna y nos va a presentar su libro llamado Ciudades de Miedo y Encierro, y quiero platicarles un poquito de él. Él realizó un diplomado de realización cinematográfica, cursó la licenciatura en Derecho, la cual comenzó en el programa de Educación Superior del Centro de Readaptación Social, que se llama PECER, porque sabrán que la UACM tiene este programa, y la licenciatura de Comunicación y Cultura, también la licenciatura de Derecho en el plantel Cuautepec. Y bueno, pues aquí su obra se llama Ciudades de Miedo y Encierro, como les comentaba, y pues bueno, queremos que nos hable toda esta parte, un poquito del libro y de su historia. Muchísimas gracias, Jesús, por aceptar esta invitación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús. Gracias por la invitación, antes que nada. Pues no sé por dónde comenzar. ¿Quieres que te cuente un poco del proceso? Pues creativo? sí, platícanos un poquito justo cómo es este proceso, porque bueno, para toda la audiencia que el día de hoy nos escucha, PECER, que bueno, justamente está en la UACM, que da clases a estos procesos. Y bueno, ¿cómo fue que te empezaste a interesar por estudiar? Porque yo considero que a veces es complicado estudiar y pensar en otras cosas. Entonces, platícanos un poco del proceso de PECER en la UACM. Bueno, desde que ingresé al reclusorio y supe que tenía, bueno, no desde que ingresé supe que había universidad dentro de la cárcel, lo cual me pareció bastante atractivo. Sabía que iba quizá, bueno, no estaba tan seguro, la esperanza era salir pronto, pero sí tenía una idea de que quizá podría quedarme bastante tiempo, y siempre fue como una de las ideas que tuve, ¿no? Poder continuar con mis estudios formales. Dije, pues quizá es el escenario en el que voy a lograrlo, porque afuera en libertad no me había sido posible. Dije, tengo que aprovechar mi tiempo, tengo que darle sentido a mi existencia, a mi vida, tengo que encontrar algo de donde sostenerme ante esta situación, y en ese sentido, pues lo que es PECER, el Programa de Estudios Superiores en Centros de Readaptación, pues me abrió sus puertas, ¿no? Igual que como sucede para la población civil en libertad, se hace un sorteo y ahora sí que uno puede ingresar, ¿no? Ya lleva sus papeles, su documentación dentro del reclusorio a través de correos de familiares, y pude ingresar a la UACM. La licenciatura que se imparte dentro de la UACM es Derecho, únicamente en centros de readaptación. Anteriormente se daba comunicación, no, se daba creación literaria y ciencia política, pero eso solo se quedó como materias optativas, o quien quisiera tomar algún tipo de talleres, lamentablemente, ¿no? A mí me tocó tomar algunas materias optativas de lo que es ciencia política, y algunas también de creación literaria, pero desde el programa de integración, o lo que es podría llamarse así como un propedéutico, que es el primer semestre, tuve la oportunidad de, a través de maestros, profesores míos como Alejandro Montes, que me dio clases en un taller que se llama Teoye, el taller de expresión oral y escrita, de comenzar a darle rienda suelta a la imaginación, haciendo a través de las peticiones de tareas o de trabajos, hacer algún tipo de cuentos o de historias o de pues cosas creativas, ¿no? Y fue así que, pues, de alguna forma, Alejandro Montes y más adelante algunos profesores me empezaron a decir que había un poco de talento en mis escritos, y me fueron motivando a dar una continuidad. Posteriormente ya tomé alguna materia de creación literaria con José Carlos Vilchis, que me impulsó también bastante a estar escribiendo, a continuar escribiendo, y pues ahora sí que de esa manera fue que comencé a darle pues como que mayor sentido y también seriedad a lo que es la escritura, ¿no? En primer lugar, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros.
hemos leído con mucha atención tu producción, tu libro precisamente, y bueno, es excelente la forma de escribir. Dentro de estas corrientes literarias estamos en el terreno del naturalismo y tremendismo precisamente, y mi pregunta sería específicamente, ¿por qué te inclinas más hacia el naturalismo? Evidentemente que hay que presentar la realidad, pero esto, aparte de ser ficción, es una realidad muy cruda y entra en el terreno de el naturalismo. Se describe naturalmente todo este tipo de cosas, personajes que de pronto optan por un feminicidio, por ejemplo, o cosas de desprecio, de clasismo y racismo de parte de la dueña de un Mercedes-Benz, etcétera. Entonces, nos quisieras hablar un poco acerca de por qué te inclinas hacia esto del naturalismo. Bueno, quizá, pues, no quizá, más bien tiene que ver también con la realidad que me ha tocado vivir desde niño, ¿no? O sea, pues tampoco es que me tire al drama, ¿no? Pero estar preso 9 años no es algo fácil, y bueno, hay muchos acontecimientos de mi vida que me dejaron muy marcado, ¿no? Y pues creo que todos en este momento, desde hace años, ¿no? Hemos vivido pues cosas bastante fuertes, ¿no? En lo que nos acontece como sociedad, en lo que sucede con los feminicidios. No es algo nuevo, ¿no? Ahora hacen más ruido, están más vigilados, hay más pues más apertura para pues abordar estos temas, ¿no? Que pues nos vienen sucediendo desde hace muchos años, ¿no? El racismo, el clasismo, las imposiciones que tenemos, los estereotipos de belleza, de éxito, ¿no? Las aspiraciones, somos una sociedad aspiracionista, totalmente sumergida en el consumo. Es una realidad aplastante en la que estamos viviendo todos, ¿no? Y por qué no, pues, describirla, aunque se ha descrito muchas veces, aunque se ha analizado muchas veces quizá teóricamente, ¿no? De manera muy buena, muy importante, ¿no? Por muchos autores. Pero bueno, a través de la ficción y a través de los cuentos precisamente es una forma en la que uno también puede jugar, ¿no? Entre lo que uno está viviendo, lo que ha vivido, ¿no? Lo que se está viviendo en un contexto específico, social, histórico, y también pues hacer una mezcla de esta realidad con una ficción, con un imaginario, ¿no? Y bueno, justamente también lo que queremos preguntar es, bueno, entendemos que curiosamente se estudia la carrera de Derecho en estos centros, ¿no? Desde el PECER. ¿Y qué tan cierto es, por ejemplo, que muchas personas que están en la cárcel, ¿no? La reclusión, han sido personas que no tienen suficiente dinero para salir y que a lo mejor pues les sembraron ciertas cosas, ¿no? Y pues a lo mejor en uno de tus cuentos también mencionas ahí algunas situaciones o historias, ¿no? Y storytelling, que ahorita ya se está como muy de moda este tema. Que nos digas eso, o sea, por ejemplo, no sé tú cómo llegaste a este proceso de reclusión, y si otros compañeros que a lo mejor también llegaron eran inocentes, porque también habla ahí como de que pues es que lo violó porque era su familiar, etcétera, ¿no? Pero no lo hizo, sino nada más era un tema de estas injusticias sociales también de las cuales hablas. Claro, bueno, pues yo caí preso por un delito que no cometí, ¿no? Fui mal juzgado, mal sentenciado. No vale la pena mucho hablar de eso, pero de lo que sí vale la pena hablar es que había muchísima gente en una situación similar o a veces peor, ¿no? Efectivamente el sistema judicial ha estado bien podrido, ¿no? Ahora hay cambios pues en las leyes, hay modificaciones en todo lo que es el sistema penal acusatorio, ¿no? Pero sigue habiendo una miscelánea penal, en fin, sin meterme tanto en esos temas. Mucha gente tenía penas impuestas, punitivas, desmedidas, no correspondientes quizá al delito que habían cometido, de una manera muy injusta. En lo personal yo siempre he estado como muy en contra de las autoridades, sobre todo, o sea, no soporto a la policía, ¿no? Por cuestiones muy personales, ¿no? Pero pues tuve compañeros que son que eran policías y tenían penas jóvenes de, ¿qué será?
pues yo creo que unos 20, 22 años, con penas de prisión de hasta de unos 70 años, ¿no? Por haber cometido el error de pues hacer, bueno, algo que se llama cohecho, ¿no? O sea, pedir una mordida, pedir una dádiva, por así decirlo, para dejar ir a una persona que sí había cometido una infracción, un delito, y tenía, pues bueno, pues digo, aunque pues no sea algo correcto, ¿no? Pero creo que 70 años es una cuestión así que arruina la vida de una persona, ¿no? No hay, pues creo que dentro del panorama, ¿no?, del legal, algún tipo de opción de justicia, una justicia restaurativa o algo que pudiera realmente, pues, integrar realmente a un ser humano, ¿no?, que infringió o rompió una norma, a la sociedad nuevamente de manera productiva, con otro tipo de pensamiento, sino que más bien genera pues mucho resentimiento, mucho rencor en la gente, mucha pena, mucha destrucción, porque la persona, no solamente la persona que está privada de la libertad es la que se ve afectada, sino los hijos, la familia, todo el entorno, ¿no? Hay una afectación incluso a toda la sociedad, ¿no? Bien, es muy interesante lo que nos acabas de manifestar ahorita, sobre todo en esta personaje que sale del Mercedes-Benz, donde para salvarse de tener que cargar con un escuincle, literalmente, entonces pues, le echa la culpa al primo, que el primo no tenía ni vela en el entierro y sin embargo le fincan 20 años de prisión y ella logra por eso abortar, porque dice, no, es que producto de un incesto no vamos a aceptar que sea un niño, etcétera, ¿no? Así es. Esta maldad, esta terrible situación es lo que nos acabas de manifestar. De repente las personas son tan malas, son tan terribles, que son capaces de mentir, aunque hagan que una persona inocente pague una pena que pues no tenía por qué estar allí. O sea, estuvo pésima la actuación de esta muchachita. Claro. Evidentemente que tu trabajo, este trabajo del libro, tiene en momentos una prosa que se llama la prosa poética. Lo he estado viendo y me gusta pues, ¿no?, la forma como tú vas escribiendo. Por ejemplo, al principio, cuando narras cómo es la rueda de la fortuna, es una delicia precisamente esta situación. Dice así: es de noche en la ciudad. La rueda de la fortuna gira sobre el tosco eje de hierro que sostiene su estructura metal mecánica monstruosa e imponente. Toneladas de emociones vibrantes salen disparadas de sus 40 cabinas oxidadas que suben y bajan trepidantes y oscilantes en un ciclo complejo. Eso se llama prosa poética y me parece muy interesante. En la página 83 hay otro ejemplo, o sea, hay muchos ejemplos, pero bueno, estoy leyendo algunos ejemplos de este libro maravilloso. Dice: celda de castigo. Más allá de la laguna de mis sueños retorcidos y perversos, en el averno de mis deseos vehementes, cerca de mi lenta agonía, rayando la locura, tocando la fantasía, me he descubierto persiguiendo tu sombra, siguiendo los rastros del aroma perfumado de tu encanto. Es maravilloso eso, o sea, se ve bastante interesante esa prosa poética que manejas. Y la pregunta sería, este momento cuando escribes cosas tan maravillosas como estas, ¿cómo estás tú? ¿Estás tranquilo? ¿Estás muy violentado? ¿Estás muy triste? ¿Estás muy nostálgico? ¿Cómo es la situación? Pues bueno, más bien en los momentos en los que podía escribir eran las noches y esperaba que hubiera mucho silencio, ¿no? Cuando ya todos los compañeros estaban dormidos, ¿no? Bueno, la mayoría, no todos, ¿no? Porque por lo regular en el reclusorio también hay una vida nocturna muy intensa, ¿no? Pero al menos en mi celda, en mi camarote, en mi espacio, ¿no?, yo podía de alguna forma pues insertarme en mi propio ser, adentrar en mis pensamientos, hurgar en mis emociones y ponerme a viajar de alguna forma, ¿no? Esa sería la palabra correcta, viajar, ¿no? Viajar hacia el exterior, viajar hacia la libertad, viajar hacia mi pasado, viajar hacia un futuro que deseaba. Y pues la verdad es que pues sí he leído, creo que pues algo, pero pues ni yo mismo identifico esta
prosa poética, simplemente fue algo que salió, que nació de la inspiración, ¿no? No era, o sea, no es intencional, vamos, ¿no? Sino fue algo que se dio. Gracias. Y por ejemplo, a mí me llama la atención también una de tus historias, que me pareció un poco complicada cuando la leí, hasta se me estremeció el cuerpo porque decías que también era un tema como de vacaciones, ¿no? Y entonces, de pronto, pues dice, bueno, es que pedimos un rescate, pero ya está pues muy mal la persona, entonces pues mátenlos, ¿no? Quémenlos, pero quémenlos y así como me gusta, ¿no? O sea, me pareció algo muy complejo porque de pronto se habla de secuestros, de que cortan extremidades de las personas, etcétera, y dices, oye, ¿cómo puede alguien, o sea, yo digo que tenga un tema psiquiátrico, decir quémalos y ya casi escucho este sonido y estas cosas? Mi pregunta sería si dentro de estos relatos, hablando de ficción o no, es como si esto sucedió o esto le pusiste un poquito más como de ficción, porque pues lo que sí existe en la realidad pues es esto, ¿no? O sea, que la gente mata, secuestra y hace cosas horribles, y pues yo creo que algunos de ellos todavía están en la cárcel, ¿no? Teniendo como estas penas. Sí, pues eso es meramente ficción. No, bueno, sí conocí algunos personajes también dentro de cárcel que sí también eran culpables totalmente, lo reconocían y eran capaces de volver a hacer muchas cosas, ¿no? Pero no está basado en ninguno de ellos, simplemente es una ficción, pero una ficción totalmente basada en la realidad, efectivamente, que estamos viviendo, ¿no? Que estamos viviendo desde hace muchos años. Las desapariciones forzadas, precisamente, ¿no? El cobro de pisos, sí, pues el pedir una recompensa, ¿no? Ante un secuestro, la violencia que ante la cual cada vez como sociedad somos más apáticos, cada vez es más normal, ¿no? Ver o escuchar, ¿no? Que apareció una cabeza, que faltan bueno, que hay personas que fueron desmembradas, ¿no? Quemadas, ¿no? Todos estos lugares en donde se han encontrado pues fosas clandestinas, ¿no? Lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? O sea, son cosas que pues son brutales, ¿no? Y de alguna manera en vacaciones, de una manera muy breve, quise reflejar eso, ¿no? Y la persona que está narrando esto pues realmente ni siquiera sabe si está viva o no, ¿no? Simplemente está hablando desde una desesperación, desde un dolor, al principio es una incógnita, no sabe ni siquiera en dónde se encuentra o dónde está. Posteriormente comienza a comprender, hasta el final darse cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces pues era de alguna manera pues decirlo, no dejar sin tocar ese punto que para mí es importante, ¿no? Porque precisamente pues el título del libro es ese, las ciudades en las que vivimos, que son ciudades de miedo y ciudades de encierro, ¿no? Muy bien. De alguna manera, a lo largo de todo el libro está la presencia divina, está la presencia allí, para bien o para mal. Hay ateos ahí funcionales, ateos que no son tan funcionales. En el relato que está mencionando ella, pues dice, yo no creo en ti, pero échame la mano, ¿no? O sea, sí. yo no creo en ti, o sea, Dios para mí no existe, y sin embargo, en este momento, yo no quiero que le pase nada a mis hijas. ¿Qué nos puedes hablar de esa presencia divina en tus escritos? Bueno, pues también esto es mucho porque pues yo soy una persona pues muy espiritual, ¿no? Pues tengo una práctica espiritual que llevo a cabo, y pues soy una persona también que tiene fe, ¿no? Contrario a lo que pudiera parecer, sí, soy una persona creyente de alguna manera, no creo de una manera cristiano-céntrica, ¿no? Pero sí soy creyente en las energías, en muchas cosas, vamos, ¿no? Para no entrar en detalles. Pero creo que también es algo que como sociedad nos tiene también marcados, ¿no? También hay imposiciones desde la religión, ¿no? Desde las creencias, ¿no? Hay abuso por parte de pues también las autoridades o las personas que tienen una jerarquía dentro de estos círculos espirituales o religiosos, ¿no? Los gurús que pueden ejercer cierta violencia sobre de sus seguidores. Es algo que también me parece muy, muy interesante. También toda esta realidad mágica de espiritualidades que vienen de pues otras latitudes como África, ¿no?
Haití. Hay un cuento que tengo del haitiano, ¿no? Que habla de un cambio de vida, de personalidad o de cabeza, de ocupar otro cuerpo, y tiene que ver con esas prácticas, ¿no? Y con el imaginario también que representan, ¿no? A final de cuentas, la religión como sistema simbólico también dota de sentido al ser humano, ¿no? Nos da una forma también de encontrar algo de donde agarrarnos pues en esta realidad en la que vivimos, ¿no? Y siempre creo que para muchos, ¿no? Y para mí lo ha sido también en determinado momento, en algún momento trágico, de dolor, de sufrimiento, donde no hay esperanza, pues uno, al no tener de dónde hacerse o de dónde agarrarse, busca quizá algo que puede ser un ser divino, ¿no? Claro. Y bueno, justamente me llama la atención esta parte de que dices que a veces no hay esperanza, sientes pues que existe como Platón en el diálogo de la caverna, ¿no? Que hay algo, una luz divina, pero está el tema de las sombras, ¿no? Entonces, en ese sentido quisiera que nos compartieras, o sea, en la vida yo creo que existen dos caminos, ¿no? Y más cuando tienes un tema como de reclusión o estar en contra de la vida del sistema y estar ahí, o decir, bueno, 9 años sí pasaron, pero ya escribí mi libro, ya estudié, ya quiero hacer unas cosas distintas, ya es algo como el after y el before. La pregunta sería, ¿cómo lograste tener tanta resiliencia y aparte pues contribuir con tu libro, con tu forma de actuar, para que tu vida fuera diferente y no crear tanto rencor? Bueno, pues rencor yo creo que todavía queda un poco, ¿no? La verdad. Sí, la verdad es que muchas veces pienso en los jueces, en el sistema judicial, y sí, no es algo que para mí sea grato, ¿no? En contra de la vida nunca estuve, ¿no? En algún momento pensar en quitarme la vida pues no fue opción, simplemente mi opción era sobrevivir, ¿no? Cuando fui muy niño, pues en algún momento dado por una situación sí quise hacer alguna situación como atentar contra mi vida o así, por la pérdida de mi madre, en fin. Pero fue algo que yo me juré nunca volver a repetir. Y aparte pues tenía la motivación de mis hijas, ¿no? Pues una aportación que pudiera hacer a través de la escritura, pues eso me suena muy grato, eso me llena de satisfacción, ¿no? Si a alguien le puede tocar, si a alguien pues le mueve pues esas fibras sensibles que le llevan a hacer una reflexión propia, ¿no? Interna, eso a mí me satisface muchísimo, me llena de alegría. Esa sería quizá la intención, ¿no? No tiene la intención, el libro no tiene la intención de una denuncia o de algo más. Estar en contra del sistema, pues aunque estuviera en contra del sistema no lo puedo cambiar, ¿no? O al menos no de tajo, no chocando contra él. Y mejor es estar dentro de y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Para, pues precisamente, pues primero que nada cambiar uno su vida, su caminar, y poder quizá ayudar a otros en ese intento. Dostoyevsky, en una obra que se llama Crimen y Castigo, Sí. nos presenta a un justiciero, vamos a llamarlo de alguna manera, y dice, bueno, estas mujeres que se dedican literalmente al agiotismo, pues no merecen vivir. Para él es muy claro, no merecen vivir, y propone matarlo. Entonces va, se las arregla y va a matar a una agiotista. Por desgracia, pues aparece la sirvienta del agiotista y también la tiene que matar a la agiotista, a la sirvienta. Entonces mata a la agiotista, mata a la sirvienta y después se va. Para desgracia de unos pintores que estaban en el piso de arriba, pues eran los únicos que estaban. Nadie se enteró de que había entrado este asesino. Entonces, pues ¿a quién se llevan? Pues a los pobres pintores, ¿no? Pues son los únicos que estaban ahí, pues ellos fueron los asesinos. Sí. Por robarle algo a la agiotista, alguna cosa así por el estilo. Y él se queda callado. Y por eso se llama Crimen y Castigo, porque de pronto no aguanta ya, no aguanta el remordimiento de que, porque pues a él ya no hay, de él nadie sospecha, entonces nadie le está diciendo nada, pero él mismo está acusándose y termina por entregarse a las autoridades. Cuando de pronto, ¿sí?, aparece aquí en uno de tus cuentos, donde dice, yo tenía un poco de dinero, más que los que estaban aquí,
rápido hice un conjunto de privilegios para mí y podía comprar con ropa vieja o con poquito dinero a algunos, y a eso les llama monstruos. Es decir, jefe, lo que usted quiera, ¿no? Así es. Usted, lo que usted quiera. Es decir, usted nos da el varo y lo que usted quiera. Usted nos dice rana y yo salto, ¿no? Casi, Exacto. casi. No lo dice ahí el texto, pero cuando habla de monstruos y está en letras cursivas para que sobresalga más en el cuento, me parece interesante la situación, la monstruosidad de los seres humanos. ¿Qué nos puedes hablar acerca de eso? Bueno, pues sí, pues citando también a Dostoyevsky, ¿no? Que me gusta mucho Crimen y Castigo, por cierto, dice, si quieres conocer una sociedad, visita sus cárceles, ¿no? Hay por ahí una cita de él y pues bueno, pues la cárcel es un reflejo de la realidad que también está en la sociedad libre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque aquí en la obra yo cuestiono mucho esa libertad, ¿no? Pero pues se reproduce de una manera brutal en cárcel, ¿no? Efectivamente alguien con un poco de dinero, de plata, ¿no? De posesiones, puede pues de alguna manera corromper a otros, ¿no? No solamente a las autoridades, ¿no? Sino también pues a otros compañeros, seres humanos, que tienen la necesidad de vestido, de calzado, de alimentarse, que no tienen pues muchas veces visita o alguien que vea por ellos, cuando también las autoridades penitenciarias no velan bien por este tipo de personas, ¿no? Entonces pues son presa fácil, pero también de alguna forma los monstruos, ¿no? Que así se hacen llamar ellos mismos, incluso ellos se ofrecen así: si quieres yo soy tu monstruo, o hazme tu monstruo, yo voy a ser tu monstruo, dame una moneda, invítame a algo y yo seré tu monstruo. Entonces pues estos monstruos también de alguna forma pues terminan siendo personas muy astutas, ¿no? Que encuentran de esa manera una manera de subsistir sin mayor problema, y se les hace cómodo y se sumergen en el conformismo y se sumergen en las permisiones, el ser explotados, el ser humillados, el ser vejados, el padecer un montón de cosas a cambio de pues unas migajas. Y el monstruo asemeja mucho al zombie, ¿no? Y me parece que asemeja mucho al empleado, al trabajador, ¿no? A la persona libre, ¿no? Que de alguna manera pues también pues nos rentamos o nos vendemos, nos alquilamos, ¿no? Para poder alimentarnos de alguna manera, ¿no? Pero en una situación mucho más degradante, ¿no? Mucho más adversa, mucho más difícil. También aquí en el libro hablas de, como yo refiero como el celador, ¿no? Esta persona que dices que no tiene sentimientos, que de pronto tiene que estar ahí, ya lleva muchos años, ¿no? Como que el último adiós se llama, una cosa así, ¿no? Entonces, sí. Pues, ¿cómo es esta parte? Porque de pronto pareciera que son los reclusos como los que nunca van a salir de ahí, pero pues esas personas trabajan ahí, entonces pareciera que están como presos dentro de este lugar y dices, es que él es como pues muy frío, como que no tiene como empatía con los presos y así describes, ¿no? Sus botas y esas cosas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo son estas personas que, bueno, en este cuento, o que cuidan a los presos para que no se peleen, para el tema de la comida que mencionas, o cuando hay personas que pues no las van a ver o no tienen visitas conyugales, etcétera, pero ellos no pueden ser tan buenos porque también pues les puede ir mal, ¿no? Entonces, claro. Porque, o sea, ¿cómo es esta figura y por qué la representas en uno de tus cuentos en el libro? Bueno, pasa que igual también a mí los custodios siempre me causaron cierto rollo, ¿no? Sin embargo, muchas veces platicaba y convivía con ellos, es forzoso, tiene uno que ejercer hacer el ejercicio de la comunicación y la convivencia, y a final de cuentas, pues resulta que muchos de ellos pues eran pues muy buenas personas, por así decirlo, ¿no? Al menos conmigo, y eran simpáticos, y eran agradables, incluso llegaban a apoyar, ¿no? Y platicando alguna vez con ellos, o con varios, ¿no? Pues sus condiciones de trabajo son muy deplorables, ¿no? Bueno, si no son un comandante o así, el custodio que está en una caseta, pues el salario que percibe es muy poco,
no tiene como opciones de escalafonar o de crecer dentro de este sistema penitenciario. No sé ahora si haya habido algunos cambios, pero en ese momento lo que me platicaban era eso. No tenían muchas prestaciones y pues lo que ellos narraban de sus día a día, de sus vidas, ¿no? Con todo lo que tenían que lidiar y mantener y sostener tanto en sus casas como al estar dentro de la prisión, y que muchas veces ellos mismos se sentían pues prisioneros, pues era también una historia que yo pues creí que valía la pena contar, ¿no? Esa parte también de esta persona que es Morán, este custodio que a final de cuentas pues sí, se llega el día en que se tiene que retirar porque ni siquiera alcanza una jubilación, pero pues él sigue estando ahí, en ese lugar, de alguna manera su ser, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está ahí, ¿no? Se queda en esas paredes frías del reclusorio, ¿no? Porque ahí dejó toda su vida, ¿no? En el reclusorio norte, en donde yo estaba, mucha gente que labora en puestos administrativos, al menos mientras yo estuve, o que son también custodios, así son muchos de Cuautepec, ¿no? Y pues también Cuautepec está como inundado, ¿no? Con esta realidad de la cárcel. Las palabras que se usan, o palabras caneras, ¿no? Permean en la sociedad libre y son utilizadas y después se van escuchando cada vez más, son más frecuentes. Pero esta cuestión de estos trabajadores que son los custodios, pues es muy fuerte, porque se ve, por no decir otras cosas, ¿no? Pero se ven en sus rostros, en su semblante, en su postura, en su forma de ser, pues que este lugar también los absorbe, ¿no? Y muchas veces el ejercicio de la violencia, el desquite con los internos, es también una manera de gritar desesperadamente que pues no deberían de estar así, ¿no? Pero bueno. Sí, de alguna forma nos encontramos con una obra hace ya muchos años que se llama El Apando. Entonces, en El Apando aparecen pues los personajes llevando a veces droga dentro de sus partes íntimas a veces. En uno de tus cuentos precisamente nos hablas de Mayela. Sí. Y Mayela, de alguna forma, ella pues va a la visita conyugal, pero en ese día específicamente algo pasa, que no hay, entre comillas, las comodidades normales, y hay que irse a una cabañita casi en las afueras para poder tener ese encuentro. Y de pronto viene nuevamente la versión del Apando, donde las damas son inspeccionadas, pero de una manera brutal, terrible. ¿Qué nos cuentas acerca de eso? Pues sí, la visita es otra parte también, pues que es parte de la población penitenciaria, ¿no? Tus hijos, el cónyuge, los familiares que van, se vuelven parte de, ¿no? Indudablemente, y pues muchas veces las mujeres principalmente, que son las que más visitan, ¿no? Por ejemplo, en las cárceles de mujeres casi no hay visita de hombres, y también menos de mujeres, ¿no? Se dice que siempre son las mujeres las que visitan, las mamás principalmente, no hermanas, amigas, alguna novia o esposas, los que tienen, ¿no? A final de cuentas, bueno, mucha gente pues se vale de su visita para poder ingresar cosas necesarias dentro de lo que está permitido, ¿no? al reclusorio, pero también muchas veces hay maneras o formas que se tienen que buscar para subsistir. En este cuento, En Misión se llama, pues aborda un poco de esta realidad, también a manera de ficción, porque resulta, bueno, espero que lo lean los demás, ¿no? Los invito a que lean este libro increíble, se llama Ciudades de Miedo y Encierro, y lo pueden conseguir en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y está muy económico. Aquí para que el autor después lo pueda firmar. Sí, y bueno, no lo voy a spoilar, pero sí, pues esta situación que refieres del Apando de José Revueltas, que también fue llevada al cine, ¿no? Que es una obra genial, me parece, pues es totalmente real, es algo que sucede, ¿no? Dentro de, al menos hasta donde yo estuve, no puedo hablar actualmente,
pues es una situación que está ahí latente, ¿no? Y es una manera en la que también muchos internos encuentran la manera de salir, de evadir la realidad, es a través de la droga, ¿no? Y tienen que encontrar la manera de abastecerse de ella, ¿no? De poderla adquirir, de poderla tener, ¿no? No voy a decir más, pero no es conveniente, pero es una realidad, ¿no? La Pando sigue siendo totalmente vigente. Bueno, también quiero un poco que nos hables del título, ¿no? Se llama Ciudades de Miedo y Encierro. Y también refieres que, bueno, a veces podríamos pensar que estamos libres, porque hablas un poco de la libertad, porque tienes como 2 secciones en el libro, y que a veces pareciera que nuestros pensamientos de los libres, ¿no? A veces nos encerramos en pensamientos, prejuicios y cosas, a que a veces estás en la cárcel y pues a veces puedes estar más encerrado afuera que adentro, ¿no? Entonces quiero que nos platiques un poco al respecto. Bueno, sí, pues el libro está efectivamente pues en 2 capítulos, por así decirlo, secciones. Una, Ciudades de Miedo, y precisamente comienza con eso porque habla de la gente, comienza con esta parte, con Ciudades de Miedo, de gente que aparentemente está en libertad, pero pues se puede ver en cada uno de los personajes que están realmente pues inmersos y atrapados en sus temores, en sus aspiraciones, en sus necesidades de sobrevivir, de subsistir, de ser tomados en cuenta, de ser valorados, ¿no? De pertenecer o de no ser excluidos de una sociedad. Y pues precisamente hay una similitud muy grande con la gente que también está privada de la libertad, ¿no? La gente que está privada de la libertad se encuentra pues detrás de los barrotes, en una institución penitenciaria, ¿no? Pero también convive de alguna forma en una sociedad operante que tiene sus propias normas, sus propias reglas del juego, ¿no? Un juego muy intenso, pero es, como les decía, muy similar a lo que es la libertad aparente en la que vivimos en esta sociedad, ¿no? Bien, hay una parte en El Llano en Llamas de Juan Rulfo donde nos habla del Rentería, así le llama, el padre Rentería, porque para él, bueno, pues también la religión se puede rentar, ¿no? También la religión puede, así como los monstruos de los que se hablaba en uno de tus cuentos, también se puede rentar. Y salen, precisamente, desde el reclusorio, salen un conjunto de actitudes hacia ese tipo de ciudad abierta, o al revés, de la ciudad también entran cosas bastante curiosas. Por ejemplo, nos narra Alfaro Siqueiros que había la crujía de Jota aquí en Lecumberri precisamente, y bueno, pues eran homosexuales los que estaban ahí. Sale entonces ese epíteto, vamos a llamarlo, y les empiezan a llamar a los homosexuales jotos, aunque no están en la cárcel, pero pareciera ser que sí están. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando estamos hablando de José Alfaro Siqueiros, el ser joto era como estar recluido, que nadie se enterara, no podían salir del closet, vamos a llamarlo de alguna manera. Actualmente es un poco de más tolerancia, un poco más, nada más, no diremos que no, hay bastante homicidio de este tipo de personas también, nada más por el solo hecho de ser homosexuales. Pero, ¿qué nos puedes hablar acerca de esto? De cómo Juan Rulfo lo menciona, José Alfaro Siqueiros lo menciona, tú mismo lo estás mencionando, cómo hay ese intercambio de palabras y de acciones de la cárcel hacia afuera y de afuera hacia la cárcel. Bueno, pues este intercambio de palabras o este lenguaje, ¿no? Canero, que le llaman incluso. Hay un profesor de la universidad también, Alejandro Montes, creo que hizo un diccionario llamado Canerus, que habla de estas palabras y la traducción de alguna manera, qué significan, ¿no? Palabras que son de cárcel, pero pues efectivamente a través de lo que es la visita, la gente que tiene mucho tiempo de visitar a un interno, así se va llevando
se va llevando ese lenguaje, y no solo el lenguaje hablado, ¿no? El lenguaje de señas, el lenguaje en la forma de comer muchas veces, ¿no? Por ejemplo, no sé si conozcan el juego de la poleana. Es un juego que es como es un cuadro, ¿no? Que tiene unas casillas. Bueno, se juega con dados. Por eso es un juego que se crea en la cárcel y lo juega la gente en la cárcel. Pero yo veo mucha gente ahora en la calle que lo juega y pide poleanas, y es como pues si fuera algo muy pues de moda, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Son estas cosas que se van, prácticas que se van pasando, ¿no? Escuchas a las madres, yo escuchaba a las madres de algunos compañeros hablar como si fuera mi propio compañero, ¿no? Con un lenguaje pues muy colorido, ¿no? Ya muy conocido por mí, obviamente, por estar en esa situación, en ese contexto, pero sí estaba totalmente influenciada, ¿no? Y también yo les comentaba que mucha gente en el Reclusorio Norte, mucha de la población es originaria de ahí de Cuautepec, de los alrededores, y muchas prácticas o cosas que se llevan en Cuautepec, formas de decir cosas o así, están ahí, ¿no? Están inmersas también en la cárcel, ¿no? Formas de comer, platillos, pues hay un sinnúmero de prácticas, y obviamente sí hay un intercambio constante, ¿no? De lo que se vive en la cárcel a través de sus prácticas, de su lenguaje, de sus costumbres, del lenguaje no hablado. Esto permea la sociedad, y la sociedad también imprime cosas dentro de la población, ¿no? Y me llama la atención de que obviamente tú pues hiciste este libro y es un legado para todas las generaciones, pero preguntarte si algunas otras personas que estudiaron contigo en PECER también cambiaron como su mentalidad, o escribían o hacían cosas, porque pues también mencionas aquí en una parte, ¿no? del libro, de estoy aquí, ya no quiero estar, me siento muy mal en estos centros de reclusión, y es como un ambiente podrido, ¿no? O sea, y que pareciera que nunca van a llegar estos 9 años para salir a la luz del día. Entonces, si solo eres tú una de las personas que cambió o que ha cambiado su vida, o hay otras personas que estudiaron en PECER, el UACM, también han hecho lo propio. Pues bueno, desde que un ser humano tiene la oportunidad de estudiar, de prepararse, yo creo que ya se está generando un cambio, ¿no? Alguien a mí me cuestionaba diciendo que pues la escuela, la universidad realmente no representa nada y no sirve. Y pues sí, si lo vemos desde un punto de vista que es una institución totalitaria, también pues vamos, nos podemos ir a muchos puntos, pero en realidad hay un cambio muy, muy fuerte, muy radical en las personas que tienen la oportunidad de entrar al programa de PECER, a continuar sus estudios universitarios. Es muy importante lo que se puede generar en estos compañeros. Efectivamente, muchos de mis compañeros también trataban muchas veces de hacer cosas diferentes, de escribir, o se comenzaron a dedicar a la docencia adentro, entrando a programas como el INEA, ¿no? Pero sí hay un cambio considerable en las personas. Para cada quien es de diferente forma. A mí me gustaría mucho que muchos de mis compañeros pudieran tener mayores oportunidades, no nada más a través de la escritura, sino también incluso de la oferta educativa que la misma UACM le puede llevar a PECER. Creo que PECER es un programa genial y que vale mucho la pena que se apueste a invertirle más. Mucha gente pues dice, ¿para qué gastamos en darle o llevarle estudios a los presos, ¿no? A la gente privada de la libertad? Pues bueno, realmente si no hay un cambio real, que la readaptación no es como real, pero al menos el estudio, el conocimiento, el aprendizaje sí te puede aportar otras cosas a tu vida, no porque vayas a salir y ya, el tener una licenciatura no te garantiza nada en estos días, pero el ir adquiriendo conocimientos, el ir siendo mejor persona a través de estos conocimientos, a través de estos estudios, a través de encontrar sentido y de generar inquietudes, eso sí te hace ser diferente o hacer la diferencia. Y sí lo llegué a ver en muchos compañeros, y pues la verdad es que pues espero que se encuentren bastante bien. Muchos de ellos también ya concluyeron, ha habido muchas titulaciones dentro de la misma cárcel, ¿no?
Bien, una de las expresiones que más frecuentemente se ven en toda la obra es la realidad. Y pareciera ser que la ficción está en una lucha constante contra la realidad, y la realidad parece que supera a la ficción desde lo que estamos viendo allí. Tan es así que en el último cuento, cuando la autoridad abre y le dice bienvenido a la realidad, y dice esta es la libertad, ¿qué nos puedes hablar acerca precisamente de esa realidad que de pronto supera la propia ficción que estamos aquí leyendo? Bueno, pues sí, son las múltiples realidades existentes, ¿no? Que cada quien pues percibe, ¿no? De diferente manera el mundo, cómo se adapta a él, cómo lo vive o lo sobrevive. Pero bueno, basándonos en el cuento, pues es ese cuestionamiento a ambas cosas, ¿no? Tanto a la libertad como a la realidad. Porque es esto que se comparte, ¿no? Ahí es el punto de encuentro entre lo que es las ciudades de miedo y el encierro, ¿no? Y ahí ese es un punto para mí muy importante porque es ese choque, ¿no? Ahí yo más bien lo que me planteaba era, porque aún no estaba libre, ¿no? Yo me planteaba, en el momento que yo pise la calle, ¿no? En el momento que yo vuelva a estar con mis hijas, por ejemplo, en el momento que yo busque un trabajo, en el momento que pues actúe como pues otra persona, ¿no? Más. ¿Cómo voy a experimentar eso, ¿no? Era más bien un cuestionamiento propio, ¿no? O sea, realmente y eso tuvo mucho culpa la universidad, ¿no? A través, no la universidad, sino todo lo que estuve leyendo, los autores, sociólogos y eso, en decir, realmente hay un sentido, realmente existe esta libertad, realmente qué voy a hacer, es un cuestionamiento, ¿no? Más bien, ¿qué es la libertad? ¿Es esto? ¿No? ¿Es llegar a esto? En el cuento, pues los personajes se encuentran con que pasan de un encierro a otro, ¿no? Y a final de cuentas también ese era mi cuestionamiento. Voy a salir de un encierro quizá para entrar a otro, ¿no? Hacer funcionar. Sí, y hablando justo de lo que dices del encierro, ¿no? Y de que existen estas realidades cuando sales, comillas, a la libertad, porque también en la universidad hablan del panóptico, ¿no? De que estás en la cárcel y entonces está como vigilándose, y pues aquí afuera, ¿no? En la libertad, pues todavía están los policías, ¿no? Este sistema judicial nuevo, que pues que ya se supone diferente, ¿no? Quiero como que nos digas esta parte de, o sea, de si hay una discriminación cuando sales, cómo te ve la gente, si normalmente en algunos lugares bueno, te doy trabajo, pero dame la constancia de antecedentes no penales, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil fue la realidad, ¿no? Ya saliendo del reclusorio después de decir, bueno, pues tuve 9 años y es como empezar de nuevo y hacer nuevamente esta resiliencia de decir, bueno, pues si se tiene que tratar de empezar, pues empezamos, ¿no? O sea, porque no es tan sencillo, me imagino. Sí, no es sencillo, pero pues tampoco es tan complicado porque te das cuenta de alguna manera que, como, bueno, valga la redundancia, pues es parte de lo mismo, a final de cuentas, ¿no? Efectivamente entras tienes que rendir cuentas muchas veces, yo por ejemplo salí y tuve que seguir firmando, ¿no? Y siempre era un temor porque si dejas de firmar te giran una orden de reaprehensión y pagas, salí con un beneficio, ¿no? Entonces muchos compañeros salen y están bajo ese mismo panorama, mucha gente privada de la libertad, hombres y mujeres tienen que salir y seguir rindiendo cuentas y seguir dándole cuentas al Estado, ¿no? Bueno, al gobierno, a las autoridades penitenciarias, qué es lo que estás haciendo con tu vida, cómo te estás comportando, llevar ciertos procesos incluso de pues atención psicológica, encontrar rápidamente un trabajo, aunque sea de lo que sea, pero tienes que estar laborando, ¿no? Aunque sea mal pagado, aunque sea pues aparentemente en un apoyo, pero pues termina siendo a final de cuentas un esclavo, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me hacía ruido es que en todos lados me pedían una identificación. Y yo decía, bueno, voy saliendo de la cárcel, ¿cómo voy a tener una identificación? Y en el INE,
todavía no estaban como muy sólidos ciertos acuerdos, ¿no? Para que pudiéramos tener las personas privadas de la libertad, que la hubiéramos obtenido recientemente, no estaba como muy ajustado eso para que pudiéramos tener esa identificación tan importante, ¿no? Que es la que te exigen en todos lados. Entonces tuve que hacer ahí pues una cuestión de escritos y de situaciones y de un poco de dar batalla para que pudieran a mí otorgarme mi identificación, precisamente argumentando eso, no me pueden discriminar, ¿no? Y aparte es algo que ustedes mismos me están exigiendo, el mismo sistema me está exigiendo que me identifique. Como, o sea, si quieres no voto, no, y ni me interesa votar, ¿no? Pero Ok. bueno, eso. Y bueno, justamente en el segundo como capítulo hablas del encierro, ¿no? De tu sección. Y también mencionas aquí la parte de la transgresión o de temas psiquiátricos o psicológicos que tienen como esas personas. Actualmente sucedió que un chico mató a otro en el CCH y pues bueno, ahorita estaba como en el hospital porque pues, intentó como también, ¿no?, escapar, pero yo creo que muy probablemente lo van a privar de la libertad. Pero cuando hablas aquí de temas psiquiátricos o psicológicos y cuando dices, bueno, pues sí es, o sea, si dicen, sí, ejemplo, yo la maté y la volvería a matar, ¿no? Porque, o sea, estaba muy enojado con eso o así. Entonces, hablando de psicología o psiquiatría, pues a veces tienes tanto rencor que, por ejemplo, la mata viejitas, ¿no? O sea, tuvo a lo mejor infancia destino, como dice Freud, ¿no? O sea, entonces a mí me la van a pagar y odio a las mujeres y las voy a matar, etcétera. Entonces, ¿qué nos puedes hablar un poco de estos procesos psiquiátricos que tienen o tuvieron algunas personas que estaban en la cárcel, donde pues sí tristemente no se trataron y a lo mejor no eran ellos en un estado psicótico y pues cometieron un ilícito? Pues bueno, sí habían bastantes, ¿no? Al menos yo recuerdo que habían pues fácil unas 8 o 10 personas que podía identificar que tenían ciertos patrones de conducta pues que los hacía ser diferentes, ¿no? No digamos locos, sino diferentes. Pero ellos estaban viviendo otra realidad, ¿no? Sin embargo, no había una clasificación dentro del reclusorio adecuada, ¿no? Sí había una zona específica en la que podían ir personas que tuvieran problemas o trastornos, ¿no? Pero no, al menos los que yo vi, no estaban bien clasificados, así como tampoco había una separación clara por delitos que se supone que debe de haber, también con estas personas que tenían pues algún tipo de patología, ¿no? Y pues era a veces notorio o mucha gente no se daba cuenta, simplemente veían, no, pues es un güey pedero, por decirlo de alguna forma, o es un buscapleitos o tiene ciertas formas de conducirse, pero no, pues realmente tenía algún tipo de problema. Y pues bueno, hay mucha de la población penitenciaria pues tiene que consumir algún tipo de situación recetada como clonazepam, así, para poder conciliar el sueño, para poder pues de alguna manera calmar, ¿no?, esos demonios o monstruos que salen en la noche a querernos comer, ¿no?, cuando estamos en la cárcel. Pero bueno, es sí es complicado, ¿no? Es complicado porque sí hay mucha gente que está. Imagínate si dentro del reclusorio están en una mala clasificación y no tienen una atención adecuada, pues al menos lo que a mí me tocó, dentro de lo que se llamaba sistema penal inquisitorio, pues obviamente fueron mal juzgados, ¿no? Mal juzgados, o sea, es obvio que pudieron haber cometido un delito, pero bajo qué circunstancias, bajo qué situación realmente lo cometieron, ¿no? Bien, ya para concluir, yo quisiera que nos platicaras un poco acerca de la dedicatoria. Llama la atención, llama la atención de a quién le dedicas este libro específicamente. Lo leo. Quiero dedicar esta obra a todos mis muertos, a las personas privadas de la libertad, a los locos, a los nadie. Bueno, pues a las personas privadas de la libertad es obvio, ¿no? Por haber estado preso, porque pues obviamente siempre habrá una empatía hacia esta situación, esa realidad que hay. A mis muertos, pues me refiero a mis antepasados, a mi madre, a mi padre y en general también a esas prácticas espirituales, ¿no?, que también tengo,
pero principalmente a mi madre, a mi padre, a mi abuela, a mi abuelo, que pues se fueron cuando era muy niño, ¿no? A los nadie, pues se refiere a los nadie de Galeano, ¿no? Es esa referencia, ¿no? A la gente que no vale nada para otros, ¿no? También por ahí hago una dedicatoria especial. Sí, hay una partecita de Octavio Paz, donde de repente él está escribiendo y escucha un ruido y le dice, ¿quién anda ahí? Y dice la señora, nadie, usted sigue escribiendo. Bien. Sí, yo digo, no me acuerdo ahorita de la poesía completa. Bueno, sí es una poesía de Eduardo Galeano que dedica a los nadie, ¿no? Al final hago una dedicatoria también a mis profesores, ¿no? Porque fueron para mí una parte fundamental en este proceso, principalmente Jezabel Guzmán, Mónica Díaz Pontones, ¿no? Profesoras que conozco en lo que es ICA, en cultura científica y humanística y más adelante pues en muchas otras situaciones, ¿no? Y también pues bueno, pues a mis hijas, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad. Les recomiendo que ya les spoilamos mucho este libro, Ciudades de Miedo y Encierro, por Jesús Alberto Prieto Luna, que aquí lo tenemos, que ahorita Gracias. nos va a dedicar el libro. Y bueno, pues recordemos que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una universidad donde ustedes pueden acudir, ya no somos rechazados, ¿no? Ya somos personas que podemos, ya sea en prisión o en libertad, comillas, libertad, podemos estudiar. Y bueno, pues aquí en Radio Utopics la idea es la diversificación. Creo que el tema de la Feria del Libro es increíble y más que, bueno, podamos tener autores como tú. Y para concluir, muchísimas gracias, José Jesús, por la conducción y también a ti, Jesús, Alberto, ¿no? Al cuadrado, por pues este gran programa. Ya para finalizar, ¿qué le puedes decir a toda nuestra audiencia de esta parte de tu libro y sobre todo a estos chicos o chicas que en algún momento llegan o llegaron o llegarán en algún momento pues a un proceso de reclusión y que siempre, como dice Platón en la caverna, o sea, siempre hay como pues estas como sombras que dicen que hay una luz al final del túnel? Bueno, pues principalmente a mis compañeros que sigan aún privados de la libertad, pues ellos porque todos tienen unas posibilidades creativas increíbles, no solamente a través de la escritura, a través de la pintura, a través de muchas cosas, ¿no? Incluso a través de la cocina, pues que sigan creando, que sigan resistiendo a través del arte, a través del crear, a través del darle sentido a su vida, ¿no? Que hay todavía oportunidad mientras haya vida de salir de ese lugar. A mis compañeros que alcanzaron pues ya la libertad y que también gustan de la escritura y de otro tipo de artes, que lo sigan haciendo. Quiero muchísimo a mi maestro y amigo Francisco Javier Tejeda Jaramillo, es un artista plástico muy reconocido ya, fue causa de Caro Quintero y él es un artista plástico increíble. A él también le debo mucho de poder haber explotado mi creatividad en prisión. Pues él también era profesor dentro de cárcel, pero no de la UASM, sino en una cuestión como autogestiva, ¿no? Entonces, pues a él un mensaje en específico que no deje de enseñar, aunque ya no lo hace, que no deje de enseñar, pero sobre todo que no deje de pintar maravillosamente como lo hace. Y a todas las personas que tengan afición por la escritura, por algún tipo de expresión artística, ¿no? Sobre todo a los jóvenes, no tan jóvenes y adultos, no importa, ¿no? Pero más a los jóvenes, ¿no? A los chavitos que están haciendo quizá graffiti, que quieren hacer poesía, que tienen ganas de hacer música del tipo que sea, que lo exploten, porque es la mejor salida que podemos encontrar ante esta prisión en la que vivimos. Gracias. Y por último, tus redes sociales y dónde pueden conseguir tu libro. Aquí para que la audiencia nos escuche. Bueno, redes sociales solo tengo así personales y no me acuerdo ni cómo aparezco. Y mi libro en publicaciones, en el estante de la UASM aquí en la Feria del Libro y en García 84. Diego.
número 184, todavía va a estar hasta el domingo, la Feria del Libro, o en García Diego, que es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Mi nombre es Matilde Lara, aquí en el programa Construyendo Sueños, gracias a Manu, operador en cabina, y bueno, pues seguimos aquí para darle más a la Feria del Libro. Les mando un abrazo y un beso, síganme en redes sociales como Matilde Lara en Instagram, Facebook, TikTok, y espero que pronto compren este libro, Ciudades de Miedo y Encierro. Hasta luego.